y, y que después, sí, te parece sin hacer algún día alguna prueba o algo, no? ¿O no? Sí, yo les voy a dejar después, cuando estemos llegando a la última clase, una especie de simulacro para que hagan, para que vean, Perfecto. similar, Y antes de la clase de repaso. más que nada, ¿sabés qué, Sin? Para que todos vean o sea, nada, están matriculados y son grandes y ya lo usaron, pero por las dudas. Por las dudas, sí. ¿Listo? Bueno, ya son 8:02, ya estamos entonces. ¿Te Sí, parece, Sin? sí, somos medios poquitas, pero no importa. Mm. Recuerden que, como voy a estar presentando, ustedes cualquier cosa me avisan, ¿sí? Sí, Si hay sí, alguno sí. que anda por ahí que no se conecta. Ahí estamos. Aquí estamos. Buen día. Les damos la bienvenida. Yo creo que es la octava o novena clase, me parece. Ya no sé. Ya le perdimos la cuenta. Bueno, hoy 20, yo tampoco sé en qué día estamos. 29, Chicos, qué 29. desastre. Día de los ñoquis. Ah, es verdad, sí. Es verdad, sí. Bueno, hoy día de ñoquis está, así que si alguno tiene pedido ya llega a Capital, estamos con Cintia. Si alguna hace ricos ñoquis, aceptamos, ¿está? Claro. Eh, Así que a mí me gustan con tuco, por las dudas. No sé a Cintia con qué le gustan, pero También. también, ¿vieron? Somos sencillitas. Así que no, bueno, eh, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar un poco de lógica, ¿verdad? Sí. Recuerden que ya nos queda lógica, creo que nos queda la semana que viene metodología ideal y después ya estamos, ¿no? Sí. La próxima lógica difusa y ya está. Y ya termina. Wow, chicos. Así que bueno, más que nada, los que están un poquito atrasados, porfis, pónganse al día para estar para el parcial, porque queremos que nos vaya bien a todos. Así que bueno, Bueno, sí, arranca y te vamos avisando cualquier cosa. perfecto. Yo voy a buscarme algo para tomar que no traje. Bueno. Vamos a arrancar. Bueno, hoy tuvieron que ver los videos de lógica, vieron que fueron grabados por Hugo. Los videitos, como dice No sé. Cintia. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir viendo a ver si hay alguna duda, ustedes me van avisando, ¿sí? Esperen que justo hay alguien acá, si no se pierde la clase. Ahí está. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ustedes vieron que nosotros vamos a usar lógica dentro de inteligencia artificial por dos razones. Por un lado, para representar conocimiento de un experto, o sea, ustedes vieron que nosotros con el análisis de protocolos, con el emparrillado, obtenemos conocimientos de un experto. Ese conocimiento de un experto yo lo puedo volcar en una base de conocimientos, si nosotros estamos hablando de un sistema experto tradicional, y a partir de eso, lo que yo hago es entonces este conocimiento deducido, volcarlo en esa base, y uno de los formalismos que se utiliza para representar ese conocimiento es la lógica. Y por otro lado, lo que yo hago es, una vez que ya tengo ese conocimiento estructurado mediante la lógica, lo que hago es realizar deducciones. Estas deducciones se realizan en el motor de inferencias. Entonces ustedes ven que esto se utiliza para los sistemas expertos tradicionales, ¿sí? Dentro de eso, ven que acá está como el grafiquito, ¿sí? Dentro de esto, la lógica se va a usar dentro de lo que es la base de conocimiento y dentro de lo que es el motor de inferencias. Entonces, a ver, yo acá escuché que hay alguien para admitir. Vamos a admitirlo, así seguimos. Por un lado, hubo lo que les explicaba en uno de los videos, tenía que ver, ¿no?, con lo que era la lógica proposicional, que es la primera lógica que uno aprende cuando empieza a ver lógica, ¿no? Dentro de esa lógica proposicional teníamos las proposiciones, los operadores lógicos, y a partir de eso, con esos dos conjuntos de elementos, lo que uno hacía era
dentro de una determinada frase, ir identificando, ¿no? Estas proposiciones y estos operadores lógicos. Por ejemplo, una frase típica que nosotros vemos allá a lo lejos cuando uno vio lógica proposicional, tenía que ver con esto, ¿no? Donde yo decía, bueno, el tiempo está agradable es una proposición, el cielo está despejado es otra, vamos a nadar es otra, y a partir de eso realizo la fórmula lógica. Lo mismo ocurre en esta oración, ¿no? Acá tenemos proposiciones como yo estudio, yo obtengo buenas calificaciones, me divierto, y a partir de eso utilizo la fórmula lógica. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en la inteligencia artificial? La lógica proposicional es una lógica que va quedando medio corta, ¿no? Es una lógica limitada. ¿Por qué? Porque yo no llego al verdadero significado que esa frase tiene. Si ustedes se fijan en la frase que vieron de estudiar, yo digo, bueno, hay una persona que estudia y por estudiar obtiene algo, que son calificaciones buenas, si no estudia obtiene otra cosa, y todo eso solamente queda graficado en una fórmula, donde hay proposiciones unidas por operadores lógicos. Entonces nosotros, lógica proposicional, no utilizamos en inteligencia artificial porque queda muy limitada y no llegó al verdadero significado que tiene la frase. Por eso es que usamos la lógica de primer orden. Dentro de esta lógica de primer orden, lo que se hace es ahondar en cada una de estas proposiciones tratando de llegar al verdadero significado, ¿no?, que tiene la frase en sí. Entonces, por un lado tenemos los operadores lógicos, que los vamos a seguir utilizando, como utilizábamos en la lógica proposicional para relacionar estos hechos y conocimientos. Las variables, ¿sí?, que tienen que ver con objetos indeterminados. Yo puedo decir, bueno, X representa todos los que estamos acá dentro de esta reunión. Las constantes, donde yo identifico a un objeto en particular. Yo digo, bueno, C será Cintia, que está dentro de este conjunto de los que estamos en esta reunión. Tengo las funciones de verdad, donde hay funciones de verdad de una variable, que lo que establecen es una cualidad. Yo digo, bueno, no sé, P de X, X es una persona, por ejemplo. Tengo relaciones, como estas que ustedes ven acá. X se pelea con Y, en la calle Z. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener relaciones de 2 variables, de 3, de n variables de las que necesite. Y después los cuantificadores. Ustedes esto ya lo vieron, ya hace algunos años, que tenían que ver con el para todo y el existe. Entonces, si yo voy viendo cada una de las frases, lo primero que tengo que hacer, que es lo más importante, es ir viendo, ¿sí?, los objetos que en la frase van interactuando, ¿sí?, qué cualidades yo le doy a esos objetos. Si nosotros vemos esta frase, lo que dice es, las serpientes son reptiles. Algunas serpientes no son venenosas, por lo tanto, algunos reptiles no son venenosos. Entonces, lo que yo tengo por un lado son, si tuviera que dividir objetos y cualidades, tengo por un lado las serpientes, por el otro lado los reptiles y por el otro lado que no es venenoso. Eso lo represento a través de las funciones de verdad, que en este caso son de una variable, son cualidades que yo les voy dando a ese mismo objeto. A partir de eso, ustedes vieron en el video que se va armando la frase. Entonces yo digo, para todo X, si es una serpiente, entonces es un reptil, porque habla de las serpientes, es genérico. Luego, cuando nosotros teníamos, no hay un operador explícito, como por ejemplo el por lo tanto, tenemos puntos, se representaban con I. Entonces tenemos, algunas serpientes no son venenosas. Entonces ese algunos me da esta idea del existe. Entonces existe un X, que es una serpiente y no es venenosa. A partir de eso dice, bueno, por lo tanto, si todo esto ocurre, hay algunos reptiles que no son venenosos. Entonces, de esa manera, yo voy armando, ¿sí?, con la lógica de primer orden, cada una de estas frases, que en este sería como conocimiento del experto que obtuve. En la segunda frase, por ejemplo, decía, las rosas tienen espinas. Esto es para representar que no siempre yo solo le doy cualidades a un solo objeto, sino que puedo tener más de un objeto interactuando. En este caso tengo a las rosas por un lado, tengo a las espinas por el otro, y al tienen, que es una función, pero que tiene 2 variables, porque son las rosas tienen espinas. Por eso tengo un X, tiene Y. Entonces, si yo tengo que armar esta frase, yo digo, para todo X,
Si esa X es una rosa, entonces por ser rosa tiene una espina. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Yo me puedo preguntar, bueno, a ver, cada vez que tengo una variable la tengo que cuantificar. Entonces me pregunto, bueno, ¿las espinas son todas las que están dentro del dominio? Y en realidad no sabemos, sabemos que una espina va a tener, pero no sabemos si son todas. Entonces, cuando eso ocurre, lo que tenemos que ver es que Sin esta... en sala de Sí, espera. a ver, ya veo. Yo no lo vi. Ah, pero lo debes ver vos. Ahí está. Yo no lo veo. Gracias, ahí ya los admití. Buenísimo. Bien, entonces, como les decía, yo por cada una de las variables lo que tengo que hacer es darles un cuantificador. Cuando no sé si eso será para todos, como en este caso, entonces le pongo un cuantificador de existe. Entonces lo que yo digo es para todo X. Si esa X es una rosa, entonces tiene al menos un Y, que es una espina. Ustedes siempre lo que tienen que ver es que si yo leo esta frase, tiene que ser muy similar a esta frase que está acá. Por eso nosotros... Consulta, Sí, profe, ahí sí, el EX sería EI, ¿no? Es espina, Y es espina. claro. ¿Por Ok, qué está acá con X? Porque eso. acá ustedes los ponen en forma genérica. Luego, Ok, después en la frase, lo particularizan para la variable que corresponda. Ustedes imagínense que si están haciendo un programa, igual esto es una variable genérica. Luego después lo particularizas para la que corresponda. ¿Sí? perfecto. Buenísimo. De esa manera uno no es que, a ver, si alguno quiere poner E de I, no hay problema. El tema es que después hay que ir, memorizándose cuáles son las variables que van entrando en juego. Entonces lo que conviene es armarlo todo con X en forma genérica y después lo particularizamos para la variable que corresponde. En la tercera frase, lo que les decía es, todas las personas trazan círculos, entonces en este caso yo tengo como objetos las personas, por el otro lado círculos, y por el otro lado derecho de trazar, ¿no? Este X traza un Y. Todos los círculos son figuras, entonces círculos ya lo tenemos, nos agregamos las figuras. Dice, por lo tanto, todas las personas trazan figuras. Acá también tengo personas, el trazar y las figuras. Acá, como ven, hay dos trazar. Primero la persona traza un círculo y después la persona traza una figura. Sin embargo, no es que ponemos X traza círculos y X traza figura. ¿Por qué? Porque lo que tiene la lógica de primer orden es que yo puedo reutilizar. Entonces, en este caso, yo puedo reutilizar el trazar. Entonces digo, X traza Y. En algún momento es la persona que traza el círculo, en otro momento es la persona que traza la figura. En otro momento, yo siempre les digo, será el arquitecto, no sé, que traza el plano. Depende. Si yo puedo reutilizar, me conviene reutilizar tanto la variable como las funciones de verdad que tengo. Entonces ven, por ejemplo, en la primera frase digo, para todo X que es una persona, por ser una persona, traza al menos un Y, porque yo no sé si traza todos los círculos. Donde ese Y es el círculo. Luego uno con una Y, y después tenemos, dice, todos los círculos son figuras. Sin embargo, aunque teníamos círculo con Y con la variable Y, acá volvimos a poner X. ¿Por qué? Porque se consideran que las variables se resetean al cambiar de frase. Entonces yo vuelvo a decir, para todo X que es un círculo, entonces es una figura. De esa manera yo no me tengo, como les decía hace un ratito, ir acordándome de las variables que voy teniendo, ¿sí? Entonces cuando yo paso de frase, puedo reutilizar las variables nuevamente. Y finalmente lo que decía es, todas las personas trazan figuras. Entonces ven, para todo X, que es una persona, por ser una persona se traza menos un y ese Y es una figura. Entonces, siempre cuando ustedes realicen este tipo de traducciones, la traducción es literal, tratando de interpretar lo menos posible. Ya habrá un momento donde nosotros esta frase que traducimos la llevaremos al experto, veremos si es correcto o no, pero por ahora hay que traducirla en forma literal. Porque a veces uno en lo que es la traducción empieza a unir frases, ¿no? Acá no hay que unir nada. O sea, se traduce en forma literal, frase por frase, ¿sí?
Bueno, después acá en el video Hugo les dejó 2 frases. Esto es para que ustedes, digamos, estas 2 para que practiquen un poco. Lo que les conviene es hacerla y después fijarse con la resolución si la hicieron bien. Y acá yo les agregué unos tips que tenían que ver con la representación de conocimientos que no estaban en el video, pero me pareció que son importantes como para que los tengan en cuenta, que es que tenía que ver con los para todos y los existes que pueda haber en la frase. A ver, esperen que vamos a admitir acá a Nicolás. ¿Por qué? Porque según, ¿sí? Si yo tengo un para todo o un existe como el cuantificador principal de la frase, el cuantificador principal es como si fuera el sujeto de la frase, ¿no? La representación del conocimiento puede cambiar. Por ejemplo, si yo tengo acá, dice, todas las personas trazan círculos, que es la frase que nosotros vimos hace un rato. Nosotros sabemos que esto es un para todo, son todas las personas. O si hubiera dicho las personas, también eso se considera como un para todo. Entonces dice, todas las personas trazan círculos. Nosotros sabemos que entonces, por ser persona, ese para todo a mí me da una idea de consecuencia. Entonces, por ser una persona, entonces traza un círculo. Por lo tanto, esa consecuencia que me da se representa a través de una implicación. Entonces, ven, acá teníamos para todo X, que es una persona, por ser persona, entonces traza un I. Y ese I es un círculo. ¿Ven? Cada vez que yo tengo un para todo como cuantificador principal, entonces voy a tener una implicación dentro de lo que es mi fórmula lógica. Porque ese cuantificador de para todo da esta idea de consecuencia. Sin embargo, si ustedes vieron en otro de los ejemplos que teníamos, donde teníamos acá un cuantificador de existe, el existe no da una idea de consecuencia, sino que da una idea de subconjunto. Yo digo, bueno, hay, por ejemplo, en este caso, algunas serpientes no son venenosas. Yo tengo acá algunas serpientes, yo tengo mi conjunto de serpientes, donde hay algunas, un grupo, un subconjunto que no es venenosa, que son estas que están acá en azul. Entonces, cuando yo tengo un existe como cuantificador principal, no importa lo que sigue, si es un para todo, existe, no importa, yo lo que voy a tener acá, no voy a tener, digamos, un operador de implicación, porque no tengo esta idea de consecuencia. En este tipo de frases voy a tener I, voy a tener O, voy a tener negaciones, pero no voy a tener implicaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Acá voy a admitir a este, ¿no? Bien. Entonces, si yo tengo como cuantificador principal un para todo, en la frase voy a tener una implicación. Si tengo un existe, no voy a tener implicaciones. Esos tips, digamos, les va a ayudar a la hora, ¿sí?, de realizar sus traducciones lógicas mediante la lógica de primer orden. Bien, de lógica de primer orden, además de lo que me preguntaron recién, ¿hay alguna duda antes de pasar a deducción natural? ¿O estamos bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Entonces ahora sí vamos a pasar a... Ahí está. Aprovecho así, admito. Pasamos entonces a lo que es deducción natural. Como yo les dije, la lógica la usamos para representar conocimiento y ahora para realizar deducciones. Dentro de lo que es esta deducción natural, como Hugo les iba explicando, lo que se intenta hacer es que a partir de un conjunto de hipótesis, lo que se hace es demostrar una tesis. Vamos a hacer una demostración. Por lo tanto, esa demostración consta de un conjunto de reglas que se van a ir aplicando para llegar de esas hipótesis a la tesis. Esa demostración se hace a través, ¿sí?, de columnas, ¿sí?, y se va haciendo fila por fila, se va haciendo una traza, ¿sí?, de razonamiento. Ustedes piensen que yo armo esta traza de razonamiento como si fuera la memoria de trabajo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los componentes del sistema experto tradicional? Uno de los componentes que los sistemas expertos tradicionales tienen es la memoria de trabajo, donde ellos lo que van haciendo es ir viendo
paso a paso cómo fueron razonando, porque luego ese razonamiento se le da a lo que es el trazador de explicaciones para que le explique al usuario cómo llegó a esa solución. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer, una traza de razonamiento, por eso se hace paso por paso. ¿Cuáles son las reglas de la deducción natural? Vamos a repasarlas, aunque ustedes ya la vieron, pero vamos a hacer como un repaso. Dentro de las reglas de la deducción natural, nosotros vamos a tener reglas para lo que son los 4 operadores lógicos que tienen que ver con la introducción o la eliminación de esos operadores, ¿sí? Tienen que ver con la introducción y eliminación de la implicación, con la introducción y la eliminación de la conjunción, lo mismo con la disyunción y lo mismo con la negación. Es cómo introducir y cómo eliminar. Entonces, en la primera de las reglas, lo que nos decía es la introducción de la implicación. Que ven que acá siempre entre paréntesis están estas siglas, porque cuando nosotros realizamos la demostración, no vamos a decir introduzco la implicación, vamos a poner II, y ese II es la introducción de la implicación. Entonces, siempre estas 2 letras, acuérdenselas, porque son para poder realizar la demostración. Entonces, ¿qué dice la introducción de la implicación? Lo que dice es, si yo supongo una, que sería como mi antecedente. Si yo supongo una, aplico reglas, cualquiera de estas que vamos a ver ahora, y llego a un B, puedo poner que A implica B. Entonces yo supongo el antecedente y llego al consecuente. Entonces ahí puedo introducir la implicación. La eliminación de la implicación, o lo que en realidad nosotros siempre llamamos en general el modus ponem, por eso le ponemos MP, lo que dice es, si en una línea de la demostración tengo el antecedente y en otra tengo la implicación, utilizando estas 2 líneas puedo llegar directamente a B, ¿sí? Al consecuente. La introducción de la negación lo que me dice es, si en 2 líneas vos tenés 2 o 3 términos, lo que sea, como estos términos ya son verdaderos porque nacen de líneas propias de la demostración que estás haciendo, podés unirlos y poner A y B. O si acá tuviera un C, A y B y C. O sea, lo que yo necesite. Siempre que estas 2 líneas sean verdaderas. Si yo quiero eliminar ahora en la conjunción, si yo tengo A y B, yo puedo quedarme con A o puedo quedarme con B. Puedo quedarme con el que necesite. Total, como ya sabemos que son verdaderos, puedo quedarme con cualquiera de los 2. O si tengo A y B y C, me puedo quedar con A, me puedo quedar con C, me puedo quedar con B y C, con lo que vaya necesitando. Luego tengo la introducción de la disyunción. La introducción de la disyunción lo que dice es, si vos tenés un A, pero necesitas tener ese A en una disyunción para poder seguir operando dentro de la demostración, podés agregar el o B si querés, porque como si este A es verdadero, no importa si este B finalmente termina siendo falso, porque en realidad la disyunción con sus tablas de verdad me va a dar verdadero. Lo mismo pasa con B. Si yo tuviera B y le quiero agregar A, también puedo. O sea, puedo agregar aquel término que necesite para seguir operando en la demostración. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero eliminar a la disyunción, lo que ocurre es que si yo tengo A o B, no puedo quedarme con A o quedarme con B como pasaba en la conjunción, porque capaz alguno de estos 2 puede ser falso. Entonces, ¿qué dice? Sí. Hay gente en espera, por favor. A ver. Ahí está. Gracias por el aviso. Ahí está. Buenísimo. Por lo menos te van Sí. cortando un ratito. Entonces, si yo quiero eliminar la disyunción, lo que hago es tomar los términos por separado y a partir de tomar los términos por separado, lo que hago es llegar al mismo resultado. Entonces, yo, por ejemplo, tengo A o B, tomo A por un lado, B por el otro, aplico reglas por los 2 lugares y trato de llegar al mismo resultado. Una vez que llego a ese resultado, me quedo con ese resultado. Y yo creo que, siempre les digo, la eliminación de la disyunción me parece que es como la regla más compleja de las que hay dentro de la deducción natural, porque voy a tener que operar por cada uno de los términos de la disyunción. Si yo acá tuviera 3 términos, operaría por A, por B, por C, por ejemplo, ¿sí? Y siempre, por cada uno de esos lados que opero, debo llegar al mismo resultado. A partir de eso, siempre se utiliza ese resultado al que llegué.
Para introducir la negación, lo que a mí me dice es, si vos supusiste un A, pero llegaste a una contradicción cuando empezás a aplicar reglas, significa que ese A que había supuesto es falso. Entonces se niega ese A. Y la eliminación de la negación, lo que dice es, de la doble negación llegó a la misma fórmula. Esas son las fórmulas que tenían que ver, si las reglas que tenían que ver con lo que es la eliminación y la introducción de todos los operadores lógicos. Pero tengo 4 reglas que se suman que tienen que ver con la introducción y la eliminación de los cuantificadores, o sea, del para todo y del existe. Que si ustedes ven, son como más lógicas, más para deducir. Lo que dice es, la introducción del para todo, lo que me dice es, si vos ya tenés particularizada una función para un determinado A, y ese A es genérico, o sea, ¿qué significa que es genérico? Que representa cualquier individuo del conjunto, ese A me representa cualquiera, por ejemplo, de los que estamos acá reunidos en esta reunión, yo puedo decir que eso aplica para todos, entonces puedo poner un para todo XPX. La eliminación del para todo lo que me dice es, si vos tenés un para todo XPX, podés particularizar para un A. Ese A que particularizaste es un A genérico, por esto que nosotros hablamos, porque esto se cumple para todos. ¿En qué se diferencia esto del genérico no? Si yo quiero eliminar un existe, que yo tengo un existe XPX, la fórmula a mí me dice, vos podés eliminar el existe y podés quedarte particularizar para un elemento. Pero el SA no representa, digamos, a todos los elementos del conjunto, porque es un existe, representa algunos. Entonces se dice que ese A está restringido. Si yo quiero introducir el existe, este A puede estar restringido o genérico, que yo puedo poner que eso se cumple para algunos. ¿En qué a mí me cambia esto del genérico y el restringido? Que en el caso que yo elimino un existe en algún momento, luego no voy a poder introducir un para todo. Porque como ese conjunto quedó restringido, yo después no puedo decir, esto se cumple para todos. Ahora vamos a ver eso cómo impacta en los ejercicios que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces ven que tenemos reglas para los operadores lógicos y reglas, sí, para los cuantificadores. Acá son todas las reglas, se las pusimos acá para que las tengan. Y vamos a ver 2 ejercicios típicos que pueden ocurrir dentro de lo que es la deducción natural. Siempre vamos a tener que un conjunto de hipótesis demuestra a una tesis. Si yo tuviera algo así, la demostración, como ustedes ven acá, ven que es una traza, es paso por paso que se va haciendo. Es en columnas, ¿por qué? Porque en la primera columna voy a tener estos números secuenciales de cada una de las reglas que voy aplicando. Acá siempre entre corchetes voy a tener la regla que apliqué y sobre qué líneas se aplicaron. Y acá tengo el resultado de la aplicación de la regla. Entonces, ¿cómo voy a empezar este tipo de demostraciones? Siempre se comienza poniendo las hipótesis que tengo, porque a partir de esas hipótesis yo empiezo a demostrar. Entonces ven que acá pusimos las 3 hipótesis, que se pone de esa manera, entre corchetes, H y P, para decir que son hipótesis. Una vez que tenemos las hipótesis, lo que tenemos que hacer es eliminar sus cuantificadores. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las reglas, son reglas de los operadores lógicos. Entonces hay que transformar todo a que quede en una lógica proposicional para trabajar con los operadores lógicos. Entonces ven, acá eliminamos el para todo, acá también, y acá eliminamos el existe. Al eliminar cada uno de estos cuantificadores, yo utilizo, ¿sí?, una constante para decir, bueno, particularizo para una constante específica. Mientras es genérica, puedo usar la misma constante sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Quedó restringida, porque surgió de una eliminación de un existe. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que yo después en la demostración no puedo llegar a una tesis que tenga un para todo, porque ya las hipótesis me restringieron el conjunto. Quiere decir que si yo tengo una tesis con una hipótesis, con un existe, no puedo llegar nunca a una tesis que tenga un para todo. Siempre mi tesis va a tener que tener un existe, ¿sí? En eso cambia lo de restringido o no.
Si yo tengo entonces una hipótesis con un existe, debo llegar necesariamente a una tesis con un existe, porque quedó restringido el conjunto. En este caso no hay problema, ¿ven? La tesis tiene un existe. Si yo acá tuviera un para todo, tendría que decir que esto no se puede resolver. No se preocupen porque nosotros les vamos a dar ejercicios que sí se puedan resolver, pero les digo lo que hubiera ocurrido. Una vez que nosotros tenemos ya las hipótesis, habiéndole sacado, ¿sí?, sus cuantificadores, tengo que empezar el ejercicio de alguna manera. Si tengo en la tesis una implicación, se comienza el ejercicio suponiendo el antecedente de la tesis, sea lo que sea. Entonces acá lo que tenemos es que acá tenemos un QX, entonces suponemos, esto ya particularizado, se supone QA. Es todo el antecedente completo de la tesis. Entonces yo tengo QA, y a partir de este QA empiezo a ver qué reglas puedo aplicar para llegar justamente a la tesis. Si nosotros acá tenemos QA, lo que podemos hacer es aplicar un modus ponens entre QA y acá QA implica T, ¿ven? Entre 5. Entonces yo aplico un modus ponens entre la línea 7 y 5 y me quedo con T. Ustedes imagínense que lo que tienen que hacer es, utilizando todas mis hipótesis más esa suposición que hice, voy a tener que tratar de llegar a R. Aplicando ¿qué? Todas estas reglas que vimos hace un rato. A partir de T, lo que puedo hacer es lo mismo, hago un modus ponens con 6, ¿ven? Y puedo llegar a POR. Cuando yo llego a POR me pregunto, bueno, a ver, con POR así como está, ¿puedo operar? ¿Puedo armar un modus ponens? ¿Puedo hacer algo? No, con POR así como está no se puede hacer nada. Entonces lo que voy a tener que hacer es eliminar la disyunción. Entonces tomo a P por un lado, tomo a R por el otro y trato de llegar al mismo resultado. Con P, ¿qué puedo hacer? Tengo, acá ven, una hipótesis que a mí me dice que P implica R. Entonces puedo aplicar el modus ponens y llegar a R. Por acá ya había llegado a R, entonces ya no es necesario hacer nada. Entonces lo que digo es que esta R, porque yo ya llegué por los dos lugares, esta R es la eliminación de la disyunción ¿en dónde? En 9, que es donde estaba la disyunción. Acá lo que intenté hacer, por eso ven que está como en verde, es si esa disyunción se podía eliminar. Entonces, ven, yo elimino la disyunción en 9. A partir de acá, ¿qué pasó? Yo supuse Q y llegué a R, entonces puedo introducir la implicación. Una vez que introduzco la implicación, lo único que me quedaba era introducir el existe. Entonces, ven que se hace paso por paso. Este es uno de los ejercicios. El otro ocurre cuando yo tengo en la tesis, pero no tengo implicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero se ponen las hipótesis. O sea, siempre ustedes comienzan de la misma manera, con las hipótesis. A partir de las hipótesis, se eliminan los cuantificadores. En este caso son todos para todos. Por lo tanto, dentro de lo que es mi tesis, tendría que poder tener un para todo, un existe. Acá tengo un para todo, no hay ningún problema. Entonces me pregunto, bueno, a ver, tengo cada una de estas hipótesis, pero no tengo implicaciones en la tesis. Entonces yo no puedo suponer nada en el ejercicio. Porque ustedes vieron que hay solo dos reglas que me permiten suponer, que es la introducción de la implicación, que acá no hay, o la introducción de la negación, que tampoco hay negaciones. Entonces, voy a tener que trabajar con las hipótesis que están acá. Hipótesis que tienen implicaciones, es complicado de empezar a trabajar, porque para eliminar la implicación, si ustedes se acuerdan de la regla que vimos del modus ponens, la regla dice, tenés que tener la implicación y a su vez tenés que tener el antecedente. Y acá estamos como vacíos, no hay nada. Entonces, cuando esto ocurre, se comienza con alguna hipótesis que no tenga implicaciones. En este caso hay una. Si hay más de uno, ustedes tendrán que ver con cuál es mejor comenzar. Entonces acá yo tengo Z o T. Entonces, ¿qué hago? Así como está el Z o T, no sirve, entonces se elimina la disyunción. Tomo a Z por un lado y a T por el otro. A partir de este Z digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer modus ponens con 5 y llego a Q. A partir de esta T digo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer modus ponens con 6 y llego a Q y C.
¿Qué es lo que necesito? Tener a Q, porque yo de este lado tengo a Q, me conviene tener a Q acá. Entonces, de esto, elimino la conjunción y me quedo con Q. A partir de estas Q, como yo llegué a lo mismo, digo que Q es la eliminación de la disyunción. ¿En dónde? En donde estaba la disyunción, que es en 4. Y a partir de esto, lo que hago es introducir el para todo en este caso. Una vez que tengo esto, se termina, digamos, la deducción que hago bajo la deducción natural. Yo ya demostré que esas hipótesis demuestran a la tesis. Acá también yo les agregué algunos tips que no estaban en el video, pero me parecen importantes, que es que por un lado, nosotros necesitamos usar siempre todas las hipótesis. Uno puede decir, bueno, me puede pasar que si yo estoy realizando una educción del conocimiento del experto, puede ser que capaz haya alguna hipótesis que sea redundante. Bueno, en este caso nosotros ya es como que pasamos esa etapa, no vamos a tener ninguna hipótesis redundante. Esto es algo bueno, digamos, para ustedes, porque cuando ustedes realicen los ejercicios, siempre chequen que todas las hipótesis se usan. Si hay alguna que no se usa, es porque hay alguna regla que está mal aplicada. Entonces lo que conviene siempre es ese chequeo, que se usen todas las hipótesis. Por el otro lado, como les decía hace un rato, que acá yo se los puse, así también queda en la presentación. Si la tesis tiene una implicación, entonces el ejercicio se comienza suponiendo el antecedente de la tesis. Sea el antecedente que sea, puede tener un término, 2, 3, lo que sea que fuera ese antecedente, se supone completo. Si en cambio la tesis no tiene una implicación, no se supone a lo largo de todo el ejercicio, ¿no? Esto también son cosas como a tener en cuenta cuando ustedes resuelvan bajo la deducción natural. Siempre teniendo en cuenta que se aplican las reglas de deducción natural, porque a veces uno puede decir, bueno, a ver, si yo empiezo a aplicar sustituciones, equivalencias, puedo ir llegando a la hipótesis, desde las hipótesis a la tesis. Pero recuerden que acá utilizamos deducción natural, que son estas reglas que nosotros vimos hace un rato. Bien, ¿hay alguna duda sobre deducción natural? ¿De lo que vimos? No, por ahora. Bien. Es muy probable en esto, esperen que yo, así si los veo, es muy probable, digamos, en esto, que no haya dudas ahora, pero cuando empiecen a hacer los ejercicios, empiecen a ver las dudas, ¿no? Nosotros para la clase que viene les vamos a mandar ejercicios para hacer, como para que ustedes vean si se entendió o no, porque esto es lo que pasa, ¿no? A veces uno en la explicación está todo bien, y después, cuando llega el ejercicio, digo, ¿cómo hago esto? ¿Sí? Entonces, no se preocupen, que les vamos a dar ejercicios para que hagan. Hablando de ejercicios, ¿se acuerdan que para esta clase tenían que hacer el ejercicio de emparrillado? ¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron practicar emparrillado? Sí, pero tenemos dudas. Perfecto, no hay problema en eso, mientras hayan podido arrancar. Entonces, a ver, ya les muestro la pantalla. Y ustedes me van diciendo después las dudas que van teniendo, ¿sí? Bien. Bueno, dentro del emparrillado, ustedes ya van a tener, digamos, parte de estas etapas que nosotros vimos. En este caso ya tenían la identificación de los elementos, que eran las hormigas, la identificación de las características, que eran estos atributos que se le daban a las hormigas, el diseño de la parrilla, que en este caso el ejercicio les decía que era una parrilla evaluativa, con una escala del 1 al 4, y les daba la parrilla, y siempre también van a tener el párrafo que corresponde para armar lo que es la red de relaciones. Por lo tanto, lo que queda es hacer la formalización y la interpretación. Dentro de esta formalización, ¿se acuerdan que hacíamos la clasificación de los elementos y de las características? Si hacíamos la clasificación de los elementos, obteníamos esta matriz de distancias. Entonces, si yo sacaba la distancia, como para hacer un repaso rápido, de E1 con E2, lo que hacía es ver E1 y E2, y lo veía sobre todas las características, era esta suma de las diferencias absolutas. Entonces hacíamos 1 menos 4
más 4 menos 1, más 2 menos 3, más 3 menos 2. Eso daba 8. Si yo tenía que ver E2 con E3, lo mismo. 4 menos 1, más 1 menos 3, más 3 menos 2, más 2 menos 2. Eso me daba 6. Así con cada uno y obtenía esta matriz que tengo acá. ¿Sí? Una vez que teníamos esta matriz que tenía acá, ¿se acuerdan que obteníamos, íbamos viendo para agrupar la mínima distancia? Por lo tanto, acá mi mínima distancia es 2, entonces me queda E1 con E3 en un grupo. ¿Ven? Esta mínima distancia 2. En la próxima matriz me queda E1 y E3 con un grupo, y después queda E2 y E4 solo para ver qué podemos hacer. Para obtener la distancia de un grupo con el elemento característica que estaba suelto, ¿se acuerdan que era el producto cartesiano de todas las combinaciones y de eso el mínimo? Entonces yo acá lo que hacía era el mínimo entre 1 con E2 y E3 con E2. Eso me daba 6, ese 6 que está acá. Lo mismo hacía con E4 y finalmente E2 y E4 solo se traspasaba porque ven E2 y E4 ya la tengo obtenida. O sea, ustedes obtienen, digamos, todo lo que es las distancias una sola vez y después van trabajando con esas mismas distancias que ya obtuvieron. A partir de esto, la mínima distancia que acá me quedó es 4. Entonces, en este 4, E2, E4 se vienen a juntar. Entonces, en la próxima matriz, además de tener E1, E3, tengo E2, E4. Para obtener, digamos, la distancia entre estos dos grupos, ¿se acuerdan que podía hacer las 4 combinaciones? O como yo ya tenía un grupo formado ya por E1 y E3 antes, puedo directamente comparar E1, E3 con E2 y con E4. En este caso son 2, 6, entonces me da 6. A partir de eso, todos los elementos se juntan, entonces a mí lo que me quedó ya es el árbol ordenado, ya lo puedo armar. Donde voy a poner E1 y E3 con 2, luego E2, E4 en 4, y finalmente los dos grupos se van a unir en 6, que es el árbol que quedó acá. ¿Ven? E1, E3 en 2, E2, E4 en 4, y finalmente todo en 6. El árbol, vamos a ir de a poco. El árbol de elementos quedó así. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces ahí, hasta ahí estamos bien. Una vez que teníamos esto, armábamos la clasificación de las características, que acá tenía como este pasito adicional. Teníamos que obtener la parrilla opuesta, esta matriz opuesta, donde yo ponía mi escala de valores. Entonces, lo que acá decía de 1 a 4, acaba de decir de 4 a 1. Entonces yo opongo todos los valores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si yo tenía una escala de valores que era impar, el valor del medio va a quedar siempre igual? Yo tenía de 1 a 5, ese 3 que queda en el medio va a quedar como 3. Entonces ven, así voy haciendo con cada uno. El 1 se transforma en un 4, el 4, por ejemplo, en un 1, el 1 en un 4 y el 2 en un 3. De esa manera armo la matriz opuesta. Una vez que teníamos la matriz opuesta, que la vamos a usar para la distancia 2, bueno, ahora empezamos a obtener la distancia 1. La distancia 1 tenía que ver con la suma de las diferencias absolutas entre cada par de características, pero evaluado en forma horizontal en la parrilla original. Entonces, si yo quiero hacer C1 con C2, hago 1 menos 4, más 4 menos 1, más 1 menos 3, más 2 menos 1. Y eso me da 9. Así con cada una de las combinaciones para la distancia 1. Si yo quiero obtener la distancia 2, lo que hago es tomar una característica del original y otra de la opuesta. No importa cuál en esta combinación, yo siempre les digo, si yo hago C1, C2, puedo tomar C1 con C'2 o tomar C2 con C'1, no importa. Lo importante es que una es de la original y otra de la opuesta. Entonces, en este caso yo hago, por ejemplo, 1 menos 1, más 4 menos 4, más 1 menos 2, más 2 menos 4. Y eso me da 3. De esa manera armo toda esta distancia 2. Una vez que yo tengo esto, o sea, tengo acá la distancia 1 y acá la distancia 2, lo que hago es, de cada combinación, ¿sí?, que tengo entre dos características, obtener el mínimo, que es lo mismo decir, de los opuestos por la diagonal obtengo el mínimo.
Entonces, ven, entre 3 y 9 voy a tener 3, entre 7 y 5, 5, entre 2 y 8, 2, entre 4 y 6, 4, entre 5, 5, bueno, cualquiera de los 5, lo mismo pasa acá, cualquiera de los 3. De esa manera me queda esta matriz diagonal superior, ¿sí? Una vez que yo tengo esta matriz diagonal superior, lo que hago entonces es ir obteniendo lo mismo, ¿no? Las agrupaciones. Obtengo la mínima distancia siempre, voy agrupando a través de la mínima distancia. Entonces, en este caso, nuestra mínima distancia es 2, entonces obtengo C2, C3, este grupo formado por C2, C3. Y me queda C1, C4 por separado. Lo mismo pasa, si yo quiero obtener la distancia de un grupo con la característica, hago su producto cartesiano, de esa manera el mínimo me da 3. Entonces ven que tengo 3, 3, y este 4 se traslada. C1, C4 era 4, lo traslado. Una vez que yo tengo esto, la mínima distancia es 3, ¿ven? Son 2 mínimas distancias. ¿Esto qué es lo que ocurre? Como hay 2 mínimas distancias que están compartiendo un mismo grupo, C2, C3, ven que acá es un elemento, están compartiendo este mismo elemento, lo que se hace entonces es ya poder armar nuestro árbol. ¿Por qué? Porque ya todas las características se juntaron. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un árbol así, ¿ven? C2, C3 se unió en 2, y después C1, C4 se vienen a unir en 3. ¿El árbol de características les quedó así? Sí, Sí, sí. sí, pero no sabía, o sea, mi duda era ese último paso. O sea, cuando llegabas a las dos características mínimas iguales, Sí. no sabíamos cómo resolver, o sea, no sabía cómo hacer esa combinación. O sea, sabía que el árbol me tenía que quedar así, pero Sí. no entendía cómo llegaba a ese punto. Yo había Claro, planteado otra cosa en realidad, pero Claro, nada, como llegué vos al mismo tenés, árbol. bien, como vos tenés acá ya 2 mínimas distancias, ¿te acordás que nosotros habíamos visto? Que cuando tenías 2 distancias que compartían un elemento o característica común, en este caso C2, C3, ya todos se agrupaban juntos. Entonces, como ya todos se agrupan juntos, no hay que seguir operando, ya todos quedaron juntos y por eso podés armar el árbol, ¿sí? Ah, o sea, como queda todo el grupo, C2, C3, C1, C4, se quedan todos en un mismo árbol, Claro, entonces ahí sí, ya está. Lo dejo ahí. claro. Ahí ya termina ahí, Listo, porque ya listo, todos se buenísimo. juntan. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Buenísimo. Una vez que tenemos esto, armábamos la interpretación. Entonces vamos a ver cómo les quedó. ¿Se acuerdan que en la interpretación, por un lado, teníamos el análisis y la discusión de los árboles ordenados, y por el otro lado, la red de relaciones? Entonces tenemos el análisis del árbol de elementos y de características. Si hablamos del árbol de los elementos, acá tenemos 2 grupos, ¿ven? Este grupo formado por E1 y E3, y el grupo formado por E2 y E4. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Es que en el árbol se observan 2 grupos. ¿Se acuerdan que en el árbol obteníamos cardinalidad, o sea, cuántos grupos hay, cómo están formados esos grupos, y además las similitudes? Entonces yo digo, tengo 2 grupos formados por E1 y E3 y por E2 y E4, y por similitudes puedo decir que E1 y E3 son más similares desde el punto de vista del experto que E2 y E4. ¿Por qué? Porque estos se unen a distancia 2 y los otros en 4. O sea, tienen una menor distancia entre ellos. En lo que respecta al árbol de características, acá lo que tengo no son 2 grupos, porque puede parecer que haya 2 grupos acá. Acá hay 3 grupos. ¿Por qué? Yo tengo el grupo formado por C2 y C3, ¿ven? Por este lado. Pero después tengo que estos dos se unen en la última distancia. Entonces estos dos no están formando parte de un grupo. Distinto Ah, hubiera yo lo puse sido, como 2 grupos, sí. claro, por eso Sí, sí, puse es como que, C2, C3 y C1 y C4. No. claro. O sea, distinto hubiera sido si yo tengo C1, C4, que por ejemplo se unió por acá, y después todos se unen en 3. Ahí sí hubiera tenido un grupo formado por C1, C4. Pero como todos se juntan en esta última distancia, esto lo que se considera es, que ustedes mismos lo tienen en la matriz, C2, C3
es como que se viene a unir a C1 y C2, C3 se viene a unir a C4. Por eso se consideran grupos por separado. Entonces, ¿yo qué voy a tener? C2, C3 por un lado, C1 por el otro y C4 por el otro. ¿Qué es lo que digo? Que las características, en lo que respecta a las similitudes, que las características C2 y C3 son las más similares desde el punto de vista del experto. Yo ya no las puedo comparar con otras, porque no hay otro grupo formado, como pasaba con los elementos. Sí puedo decir que son las más similares porque son las primeras que se juntaron en dos. Entonces sí, ojo, cuidado con eso, ¿sí? Si todos se juntan en esta distancia, se consideran por separado, porque no es que C1 y C4 se unieron antes y después en la última distancia se unen todos, ¿sí? Una vez que nosotros teníamos esto, lo que teníamos que obtener es la red de relaciones. Sabemos que las únicas características que se pueden relacionar entre sí son C2, C3, porque C1 y C4 pertenecen a grupos por separado. Dentro de esta red de relaciones, lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que analizar aquellas características que están agrupadas y se analizan de a dos. O sea, si yo tengo un grupo de 3 características, voy a tener que hacer las combinaciones de a 2. ¿Qué es lo que analizo? Si hay alguna de estas relaciones que hay acá. ¿Qué me puede pasar? Que el grafiquito no me dé ninguna de estas. Entonces yo digo que es una relación no tipificada. Entonces eso me puede dar estas 4, me puede dar una relación no tipificada. En este caso, C2 y C3 era el comportamiento y el tamaño que tenía esa hormiga. Lo que acá el experto decía es que aquellas hormigas que tenían un comportamiento violento tenían un tamaño grande y las que tenían un comportamiento no violento tenían un tamaño pequeño. Entonces ven que acá violento implica grande, no violento implica pequeño. De esa manera me da una relación paralela, porque ven que son las dos flechitas que van para abajo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que a veces, en este caso justo la frase es, es el primer emparrillado, entonces quedó todo como lindo, uno puede decir, bueno, me dio este grupo y el experto me dio la relación entre esos grupos. ¿Qué es lo que puede pasar y les va a pasar en algunos ejercicios más adelante? Que puede haber más información de la que necesito, o puede haber menos. Puede ser que yo tenía una relación entre C2 y C3 y no dice nada el experto, entonces tengo una relación, pero no hay información para poder clasificarla. O capaz me da una relación, el experto me habla de C1 con C2, y eso no la tengo que tener en cuenta. Entonces puede pasar eso. Ustedes siempre, por eso es lo que nosotros recalcamos, siempre en la red de relaciones son características que están agrupadas, ¿sí? Entonces, si hay información de más con características que no tienen nada que ver, no la considero. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, esta parte, ¿cómo les quedó? ¿Les quedó bien acá la relación? No la había hecho. Ah, ok. ¿Alguno la había hecho? A ver cómo le había quedado. Llegué hasta el grupo, hasta la parte del análisis de características donde me habían quedado esos dos grupos, perdón, que lo había hecho mal y Okay. Después como que no sabía cómo avanzar. Ok, bien, no hay problema. Bien, una vez que ustedes terminan esto con el tipo de relaciones, ahí terminaría ya el emparrillado. Bien. Bueno, a partir de esto, ustedes ya tienen, digamos, toda la guía de emparrillado para poder hacerla. Tienen toda la guía completa del emparrillado para hacerla también ya toda completa. Entonces, bueno, como Flor les iba diciendo, a nosotros nos quedan 2 clases y luego tenemos una clase de repaso. Ay, sí, 2 clases nada más, chicos. Esas 2 clases que vamos a tener no son temas que ustedes van a ver un video y después los vamos a charlar como fuimos haciendo hasta ahora, sino que son temas que los vamos a ver en la clase. Entonces capaz que es una clase un poquito más larga porque vamos a ver el tema en la clase. Después ustedes se van a llevar a leer sobre ese tema, tanto la presentación como para leer sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que en estas digamos, semanas que van quedando, ya que no van a ocupar el tiempo en ver algún video o eso, practiquen, lean, cuestión de que si van teniendo dudas, nos van preguntando, ¿sí? Vayan tanto leyendo como practicando para no llegar todo
Porque la última semana, si ustedes van a hacer todo en la última semana, está como complicado. Sí. Entonces, bueno, vayan en esto como de a poquito estudiando. Así que por eso, para la clase que viene ya no van a tener un videito para ver, porque el tema de metodología ideal que habíamos charlado, ¿se acuerdan la clase pasada? Que en algún momento lo íbamos a ver, lo vamos a ver ven, directamente claro, acá. lo vamos a ver in situ. Claro, pero sí se van a llevar ejercicios para resolver de lógica, ¿sí? Les No vamos a dar- piensen que, claro, o sea, no se llevan videitos, se llevan ejercicitos. Claro, van a tener un ejercicio de lógica de deducción natural y uno de traducción, para ver ahí también cómo les fue. Porque ven que las dudas empiezan a surgir cuando uno empieza a hacer los ejercicios. A veces uno en la clase lo entiende y después cuando empieza a hacer el ejercicio, ahí como que se traba. Claro. Entonces por eso es necesario ir haciendo todo. Así que bueno. No Eso podemos sí. tener un feriado un sábado, una cosa así, un sábado libre, algo por el estilo. Claro, pero es un ratito. Es un Nosotros, Ah, el ratito en la clase, después todos los ejercicios que hay que hacer. bueno, bueno, eso no los tienen por qué hacer el sábado, lo pueden hacer el No, lunes, no. el martes. claro. Lleva tiempo, sí, sí. No, Sí, antes sí. cuando nosotros viajábamos, las clases eran muy extensas. Nosotros para aprovechar el traslado y además el traslado de ustedes también, entonces después les quedaba lo mismo pero diferido. La verdad, la virtualidad en las clases en la facultad nos sirvió un montón. En realidad nos replanteó un poquito esto, ¿no? Del tiempo de clase y el tiempo extra clase, el tiempo fue el contratiempo, ¿no? Que ustedes tienen los videos para ver, nosotros tenemos los videos para armar, o sea, después tenemos cambiaron un poco las actividades, pero yo creo que la verdad para la dinámica nuestra de gente que trabaja y todo es mucho más cómoda, porque nosotros nada, nos encontramos a esta hora el sábado, si alguno hasta tuviera que trabajar, puede entrar a trabajar tranquilo, que a veces el problema era ese, entonces, viste, ¿dónde conectamos, dónde enganchamos, no? Pero gracias a Dios la virtualidad nos dio un montón de herramientas para poder trabajar y que si alguno no puede tenga la clase grabada y bueno, nada, ese tipo de cosas que verdaderamente para mí son todas beneficiosas. Los Sí. videitos. Los videitos. Y nosotros lo que este año pensamos con Flor es ir dando, así como de a poco, a pesar de que uno dice, bueno, son todos los sábados, pero esa es la idea, que vaya siendo como de a poco, porque si no tienen un montón de videos por ver, si vamos haciendo ya un sábado por medio, entonces nos parecía que era mejor ir haciendo como de a poquito. Así que bueno. Así que bueno, si no hay ninguna duda, A preparar los ñoquis y les pasamos la dirección, ¿está? claro. A mí hoy me va a tocar Coman hacer, rico. a mí me va a tocar hoy hacer pizza. Oh, qué rico, yo también. También te mando. Todo. Así que bueno, se pueden ya ir tranquilas a disfrutar su sábado. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao, hasta Chao, luego. chicos. Chao, Ñoquis buen de fin de campo de semana. batata, Muchas quiero gracias. los dos. Me gustan los dos, José. Nunca comí ñoquis de batata, pero No. deben ser una exquisitez, porque deben ser más dulzones. Más dulces. Yo Sí. tampoco nunca. Ñoquis de calabaza, así, ay, dejemos de grabar.